Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas, obviamente. Eh, Aquí ya estamos para lo que sería el módulo número 3, ¿cierto? Siguiendo con este tema de la paz, referente al sonido. Ya habíamos hablado bastante sobre el sonido en el capítulo anterior, ya porque muchos ejemplos que dimos sobre las ondas tenían que ver con sonido, o sea, los, los habituamos a lo que era el sonido, los enfocamos en eso. ¿Ya? Pero también tenemos que ver algunas otras cositas que son las que vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que definir, ¿cierto? O sea, tenemos que partir esta clase definiendo lo que es sonido, ¿ya? Porque tenemos que hacer el paralelo y cómo, de qué manera se relacionaba con las ondas, ¿ya? Y cabe la casualidad que el sonido es, para definirlo, vamos a volver a lo que eran las características, ¿cierto? De las oscilaciones, que nosotros teníamos una cierta clasificación de las ondas. Dentro de esa clasificación, el sonido entra, digamos, en tres de ellas, ¿sí? La primera es que nosotros habíamos dicho que según la eh, dirección de propagación, las ondas se clasificaban en longitudinales y en transversales, porque eh, en realidad lo que pasa acá, y por qué es una onda longitudinal, sencillamente porque una vez que se emite el sonido desde su fuente, lo que va haciendo es que las partículas de aire o del medio en el que esté propagándose, que están vecinas al foco del sonido, vayan vibrando a medida que van vibrando las vecinas, lo que decíamos recién. O sea, inicialmente vibra esa partícula hace que vibre la siguiente y así. Y así se va propagando de forma longitudinal, o sea, en la misma dirección de propagación. O sea, que el movimiento de las partículas es exactamente en la misma dirección de propagación del sonido. ¿Ya? Eso por una parte. Segundo, también la habíamos definido por su naturaleza. ¿Ya? Y el sonido en el vacío no se propaga. No se propaga en el vacío, por lo tanto, no es una onda electromagnética, es una onda mecánica. Es una onda mecánica. Es necesario que exista un medio para que pase eso, para que las partículas se vayan contagiando, por decirlo de alguna manera, como haciendo el efecto dominó para que se lo puedan imaginar, y se pueda propagar el sonido. Si no existen estas partículas, el sonido no se va a propagar. ¿Sí? Por lo tanto, gracias a eso, se puede decir que el sonido, al contrario de la luz, que es lo que vamos a ver después, eh, cae en la categoría de onda mecánica. Y como tercera característica, vamos a decir que es tridimensional. Y esto nosotros lo podemos comprobar en la vida cotidiana, ¿verdad? O sea, si yo hablo o cualquier persona habla, se puede escuchar en cualquier dimensión, ya sea arriba, ya sea al frente, ya sea más abajo o más atrás, no sé, o saliéndose incluso del plano. Esta onda no se propaga en una pura dirección, se propaga en las tres dimensiones. Por lo tanto, vamos a decir que esta también es una onda tridimensional. Muy, muy importante que se maneje bien este concepto en la definición de lo que es el sonido. ¿Cuáles son las características de este sonido? ¿Ya? Tenemos estas tres que ustedes pueden ver acá, el tono, el timbre y la intensidad. Vamos a irlas definiendo una a una y vamos a ver cuáles son sus características y de qué trata. ¿Ya? Porque esto, de forma conceptual, puede ser preguntado en la PAES. Es muy probable que así sea. ¿Ya? ¿Y qué es, para empezar, qué es el tono o qué es lo que a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de tono? Sencillamente es una característica que tiene el sonido que nos permite distinguir cuando un sonido es agudo o un sonido es
grave. ¿Sí? El tono me permite a mí distinguir, me equivoqué aquí, si el sonido es agudo o el sonido es grave. Así de sencillo. ¿Y qué es lo importante de acá? Es que esta característica depende exclusivamente de cuál sea la frecuencia de esa onda. ¿Sí? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera la frecuencia me dice si es agudo o si es grave? Sencillamente porque si yo tengo una frecuencia pequeña, después vamos a cuantificar esto, por ahora quedémonos con que es pequeña. Si una frecuencia es pequeña, entonces vamos a estar hablando de un sonido más grave. Y si una onda sonora tiene una frecuencia alta, el sonido va a ser más agudo. Esa es como la equivalencia que hay que hacer. Si nosotros esto lo enfocamos al ser humano, el ser humano es capaz de, en su sistema auditivo me refiero, el sistema auditivo humano es capaz de reconocer una cierta cantidad de frecuencias solamente. No todas las frecuencias las puede distinguir el ser humano. No estamos hablando de que el sonido es alto o bajo, eso hay que tenerlo súper claro. Solamente si es agudo o es grave. Para eso hay otra característica que vamos a ver después. Pero ¿a qué me refiero con esto? A que el oído humano puede únicamente ser capaz de distinguir entre 20 y 20.000 Hz de frecuencia. Bajo ese rango, el ser humano no es capaz de distinguir, no es capaz de escucharlo. Y sobre ese rango tampoco es capaz de escucharlo. Es por eso que a este rango que nosotros vemos acá se le denominó derechamente sonido. Ese es el rango del sonido, el que puede percibir el ser humano y como les digo, no puede ser ni menor a 20 ni mayor a 20.000 Hz. Pero eso no quiere decir que ninguna especie no lo pueda distinguir. Bajo los 20 Hz sí existen especies que son capaces de distinguirlo y sobre los 20.000 también. ¿Qué es lo importante de esto? Que bajo los 20 Hz, a la, eh, a la onda sonora se le va a denominar infrasonido. Y sobre los 20.000 Hz se le va a llamar ultrasonido. Hasta ahí nomás porque no me alcanzó el espacio. Pero eso es importante, ¿sí? Menores de 20 Hz, infrasonido, mayores de un umbral mayor a los 20.000, se le denomina ultrasonido. ¿Ya? Por ejemplo, hablábamos recién de que el ser humano es el que es capaz de distinguir una frecuencia entre 20 y 20.000. El perro, por ejemplo, es capaz de distinguir o de percibir en realidad un sonido de 50.000 Hz. No sé si ustedes han visto el adiestramiento que se le hace a los perros, que se hace con un pitito que el ser humano no escucha, pero el perro sí. Sí, porque ese pitito genera un ultrasonido que el perro es capaz de distinguirlo. Y el ser humano no. Por eso es que uno cuando está viendo esto, cuando está presenciándolo, uno no escucha ese pitito. ¿Sí? Y de hecho, el murciélago, que el murciélago, ustedes saben que es un animal nocturno, y solamente reconoce o vive gracias a su oído, de percibir frecuencias de ultrasonido de hasta 120.000 Hz. Eh, una locura. Y por ejemplo, el delfín es capaz de distinguir frecuencias tan altas que logra ver, por ejemplo, en una persona, gracias
a su agudo oído, que es capaz de distinguir ultrasonido, es capaz de distinguir, por ejemplo, si una persona tiene un tumor, si una persona sufre de cáncer, si tiene diabetes, todo eso es capaz de percibirlo un delfín. Si ustedes recuerdan o hacen memoria, existe un examen que se hace con ultrasonido, un examen médico, que es capaz de distinguir estas cosas. Eso el delfín lo hace sin ayuda de nada, porque es capaz de distinguirlo únicamente por el sonido. Y eso porque su vista, la vista que tiene el delfín es muy mala. Lo mismo que le pasa al murciélago. Por eso es que tiene el oído tan desarrollado. Es capaz también de, de reconocer incluso cálculos renales. Cálculos renales, a ese nivel. Las ondas, por ejemplo, que están bajo los 20 Hz, o sea, estamos hablando de infrasonido, son las ondas características, por ejemplo, de los sismos. Los sismos se pueden escuchar, pero uno no los escucha todos, porque eh, hay algunas ondas, en realidad uno lo que escucha es el movimiento de las partículas. Nosotros ya estamos escuchando la propagación del sonido, pero en un medio en un medio sólido. Pero en realidad la onda en sí, nosotros no la podemos escuchar, pero hay especies que sí son capaces de escuchar eso, ¿ya? Y esas ondas son infrasonoras, tienen frecuencias menores a los 20 Hz. Eso es lo que podemos decir, lo que a nosotros nos interesa que digamos con respecto al tono. Con respecto al timbre de voz, que también se le denomina calidad, si ustedes escuchan por ahí a ciertos críticos de espectáculos que hablan de la calidad vocal, en realidad lo que están hablando es del timbre, ¿ya? ¿Y qué es lo que me dice el timbre? Sencillamente es la característica que permite diferenciar dos o más sonidos, diferenciarlos, ¿ya? Porque existen, por ejemplo, sonidos que a lo mejor tienen la misma intensidad, puede que tengan la misma frecuencia, pero no son iguales porque los emite una fuente distinta. Esos sonidos se diferencian gracias a la característica que le da el timbre, ¿ya? Porque, por ejemplo, un ser humano, puede cantar en una nota musical. Puede que un piano puede darme la misma nota musical. Puede que una flauta puede darme la misma nota musical. Pero nosotros vamos a reconocer cuál es cuál. O sea, yo sé que si alguien toca el piano, una nota fa, por ejemplo, yo sé que fue el piano. Y no que fue el ser humano el que habló en la nota fa. No sé si se entiende la idea. De eso se trata el timbre. Gracias al timbre, como les digo, es eh, es posible reconocer cuál es la fuente. Como les digo, puede que tenga la misma altura y puede que tenga la misma frecuencia, pero va a ser distinta gracias al timbre. La intensidad es la característica que permite distinguir cuando un sonido es alto o es bajo, o sea, es fuerte o es débil. ¿Y con qué está relacionado esto? Sencillamente con la energía que transporta la onda. Porque nosotros hacemos, miren, por ejemplo, volvamos un poquitito, salgámonos del sonido. Si nosotros tenemos una cuerda tensa, si nosotros le aplicamos energía a esta cuerda, si le aplicamos un poquitito de energía, va a pasar eso. Pero ¿qué pasa si le aplicamos mucha más energía, si le hacemos más fuerte, más pronunciado el, la perturbación? Lo que va a generar es eso, ¿sí? O sea, va a tener una amplitud mucho mayor mientras más energía tenga. A eso se le denomina intensidad. Y depende, como le decíamos, de la amplitud que tenga la onda. Entonces, acá es importante que se entienda que
Esto no transporta, como habíamos dicho al principio de la clase anterior, esto no transporta masa, pero sí energía. A mayor energía, mayor va a ser la intensidad, el nivel de intensidad de la onda. Y esto es muy importante que también sepamos que la unidad de medida de la onda sonora, de la intensidad del sonido, es el Bell. Así se le denomina a la unidad. Pero, como habíamos también hablado esto en la primera clase, habíamos dicho que las unidades muchas veces por conveniencia se trataba con prefijos para achicar o agrandar la unidad. En este caso se trabaja con el prefijo deci. Por lo tanto, nosotros a partir de ahora vamos a tratar la intensidad del sonido con esa unidad, que sencillamente la vamos a encontrar nosotros con esa nomenclatura, D y B. Eso con respecto a la intensidad del sonido, y con esto finalizamos lo que son las características de la onda sonora. Nosotros en lo que eran las ondas en general, habíamos hablado de los fenómenos ondulatorios que producen o que se producen, que son característicos de todas las ondas. Ahora nos vamos a enfocar solamente en los que son las ondas sonoras, ¿sí? Y en cuanto a la primera, que es la reflexión, que habíamos dicho, ¿cierto?, que una onda, cuando una onda se reflejaba cuando cambiaba de medio, ¿ya? Eh, este fenómeno se propaga cambiando el sentido de su propagación. O sea, hacía eso. Se iba para allá, chocaba con un medio y se desviaba hacia otro lado. ¿Sí? Y dentro de la reflexión se producen estas dos cositas, la reverberación y el eco, que son sumamente interesantes de analizar. Son algo similar conceptualmente, aunque el fondo es distinto. ¿A qué nos referimos con esto? A que la reverberación sencillamente es una persistencia del sonido una vez que ya se extinguió el sonido original. Es lo que ocurre cuando en una habitación, principalmente, porque ahí se refleja mucho el sonido, una vez que uno ha dejado de hablar o de tocar un instrumento o de hacer cualquier sonido, eh, ocurre que el sonido como que sigue estando, ¿ya? Pero es una, una sensación, pero que no llega a ser un eco, porque es demasiado cortita. O sea, yo termino de hablar y se escucha un poquitito, pero muy poquito, que no llega a ser un eco, no llega a repetirse muchas veces en distintas partes, ¿ya? O sea, parece que siguiera, pero en un instante muy breve. A eso se le denomina reverberación. Y ocurre cuando el tiempo que está, o sea, el tiempo que existe entre el sonido emitido y el sonido reflejado es de 0,1 segundo. Cuando tenemos un tiempo menor que ese entre que un sonido se indujo y se reflejó, estamos en presencia de una reverberación. Estamos en presencia de una reverberación. Distinto a lo que pasa con el eco. Con el eco pasa lo mismo. Con el eco pasa exactamente lo mismo. También son ondas que van rebotando, que se van reflejando en una superficie más dura, que puede ser una pared, por ejemplo. Pero ahora el tiempo es mayor a 0,1 segundo entre el sonido inducido y el reflejado. Por eso es que se sigue escuchando después muchas veces. Y se escucha, digamos, muy clarito al rato después, digamos, sobre 0,1 segundo. A eso se le denomina eco. El concepto es muy similar, es prácticamente el mismo. La consecuencia es lo distinto, ¿ya? Y estas cosas ocurren mucho cuando uno, por ejemplo, llega a una casa nueva o que no tiene ningún mueble. Eso pasa únicamente porque los espacios son tan grandes y no hay nada que absorba el sonido, que ahí es cuando se producen estas reflexiones del sonido. Pero, si ustedes se dan cuenta, no sé si lo han visto alguna vez, pero cuando uno llega a una casa nueva, hay mucho de esto, hay mucha de esta sensación de reverberación y de eco. Pero a medida que va pasando el tiempo, eso se va terminando, se va eliminando. Pero no es que se elimine,
sino que eso se va perdiendo porque se van colocando sillones, se van colocando colchones, se van metiendo cortinas, ¿cierto? Y todas estas cosas son capaces de absorber las ondas. Y es por eso que después ya no se sienten. Si nosotros llegásemos a sacar todo eso, pasaría exactamente lo mismo porque ya no habría nada que absorba las ondas. Así es como funciona. Eso con respecto a la reverberación y el eco. Y el sonar lo incluimos acá sencillamente porque ha pasado en las pruebas estas que preguntan de qué se trata el sonar. Y esto no es nada más que un instrumento que se utiliza en la navegación. ¿Y para qué se utiliza en la navegación? Sencillamente para detectar eh, elementos que están bajo el agua. Se realiza con reflexión. Se realiza con reflexión y se ve más o menos, eh, se mide la distancia a la que están con este aparatito. Eso con respecto a la reflexión. Nosotros habíamos hablado ya de la refracción que lo que hacía era que cuando la onda cambiaba de medio, pero cambiaba de medio, cuando la onda entraba de manera oblicua a dicho medio, lo que pasaba era eso, cambiaba de dirección, ¿sí? Cambiaba de dirección. Eh, Esto ocurre, por ejemplo, así a grandes rasgos, hagamos cuenta que aquí hay aire y acá hay agua. Y acá bajo el agua hay una persona por acá. Hagamos cuenta que eso es una persona. Y otra persona acá afuera grita hacia abajo, en esa dirección de la onda. Sin embargo, la persona que está acá es capaz de escucharlo, más que si otra estuviera aquí. Eso se produce por la refracción del sonido, porque la onda fue capaz de cambiar su dirección y llegar a otro lugar que si no hubiera estado el agua, hubiera seguido el mismo lugar, o sea, hubiera seguido la misma dirección. A eso se le denomina refracción y ese es un ejemplo bien concreto. Lo mismo pasa con la absorción. Lo que hace la absorción muchas veces cuando ingresa la onda a un medio blando, como una cortina, como un colchón, como un sillón, lo que hablábamos recién, es capaz, ¿cierto?, va a igual reflejar una parte, pero la otra se va a quedar ahí. A eso se le denomina absorción de, de las ondas. ¿Ya? Y la difracción, la habíamos hablado bastante en extenso en el capítulo anterior, acá lo vamos a mencionar. La difracción se producía cuando las ondas eran capaces de sortear obstáculos. Sortear obstáculos. En el caso de las ondas sonoras es muy fácil de comprobarlo al cerrar la puerta, por ejemplo, de una pieza. La persona que quedó encerrada en esa pieza va a escuchar lo que se hable en la pieza anterior. A eso se le denomina difracción. ¿Por qué? Porque es capaz, ¿cierto? Hagamos cuenta que acá tenemos una pared, acá tenemos otra pared y hay un hoyito al medio. Ahí. Ese por ahí es por donde van a entrar algunas ondas, no todas, algunas. Y es por eso que la persona que está en este sector va a escuchar más bajito que una que esté acá. A eso se le denomina difracción. No vamos a ahondar mucho más en esto porque ya lo habíamos conversado en la clase anterior y habíamos puesto justamente un ejemplo eh, de sonido. Cuando hablamos de interferencia, también lo habíamos hablado anteriormente, habíamos dicho que había una superposición de ondas, ¿sí? Donde venía una onda, se encontraba con otra onda, ya que estaban en la misma fase, y por lo tanto se superponían y dos ondas así, ¿cierto? Creaban una onda más grande, con una amplitud mayor en realidad. A eso se le denominaba interferencia. Y en particular esta se le denominaba interferencia constructiva porque alargaba la amplitud, la hacía crecer. Es lo que pasa, por ejemplo, en la propiedad que utilizan los megáfonos o los parlantes. Ellos ocupan esto, ¿ya? Un megáfono lo que hace es
artificialmente tomar nuevas ondas de la misma frecuencia que la anterior, que la que se estaba emitiendo, y gracias a esto hacer un sonido de mayor volumen. ¿Ya? La destructiva hacía lo mismo pero al revés, o sea, una cosa así, que era capaz incluso de dejar nula la onda anterior. Los audífonos. Los audífonos son los que ocupan este principio. ¿Sí? De tal manera, se colocan las ondas de tal manera que uno lo va a escuchar mucho más pequeño, ¿sí? Y, y por lo general, porque en el metro los reggaetoneros no ocupan este principio, y por lo general lo escucha una pura persona, que es la que tiene los audífonos puestos. Y las pulsaciones, eh, hagamos cuenta que tenemos eh, dos sonidos de distintas frecuencias, de dos frecuencias distintas, ¿ya? Y que se encuentran a una pequeña distancia, una distancia eh, ligera, ¿ya? Si estas dos frecuencias de fuentes distintas, ¿cierto? Suenan al mismo tiempo, también se produce una interferencia, pero a modo de pulso, o sea, eh, fluctúa. Primero se eleva, después desciende. Eleva, desciende. A eso se le denomina pulso. El efecto Doppler, enfocado en lo que es la PAES, es una de las cosas más prácticas, o sea, con mayor aplicación práctica que hay en la PAES, ¿sí? Porque esto tiene una formulita, ¿cierto?, que son preguntables en un ejercicio PAES. Entonces, hagamos cuenta que tenemos dos vehículos que uno va hacia allá y el otro viene para acá. Y uno de estos vehículos es, por ejemplo, una ambulancia que lleva su sirena, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta ustedes que a medida que la ambulancia se acerca a donde están ustedes, como que va cambiando el sonido, como que es distinto? Y lo mismo pasa, bueno, pasa por el lado de nosotros, con otro sonido distinto, y después se aleja y el sonido empieza a cambiar de nuevo. A esto se le denomina efecto Doppler, ¿ya? Y en realidad lo que cambia es el tono de la onda, o sea, su frecuencia, porque se puede dar cuenta, nos podemos dar cuenta que el sonido se vuelve o más agudo o más grave a medida que se acerca o se aleja. Eso es el famoso efecto Doppler. Y esto se puede medir. Acá hay una persona, acá hay otra, y el vehículo que va, por ejemplo, hacia allá, eso es un vehículo, por si acaso. El vehículo que va para allá tiene una frecuencia, emite una frecuencia, su sirena, que ahí está la sirena, no la había puesto. Esa sirena emite una cierta frecuencia, un sonido con cierta frecuencia. Sin embargo, la persona que está acá escucha una y la que está acá escucha otra. A eso se le denomina efecto Doppler. Y esto depende, como les digo, de las frecuencias, pero también de la velocidad que tenga este aparatito. Porque si es más rápido, va a ser distinto a que si fuera más lento. Aparte de eso, también va a depender de si se acerca o si se aleja. Veamos la formulita para que quede un poquito más claro. La formulita que describe el efecto Doppler es esta. La frecuencia del receptor es igual a la frecuencia del emisor multiplicado por la velocidad del sonido más menos la velocidad del receptor dividido por la velocidad del sonido menos más la velocidad del emisor. Ahora, ustedes pensarán o se preguntarán, ¿qué quieren decir esos más menos? S y S. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros ponemos más acá arriba, abajo tenemos que poner menos. Y si ponemos menos arriba, abajo tenemos que poner más.
Pero ¿a qué va todo esto? ¿Sí? Sencillamente, si nosotros si nosotros tenemos que el más arriba y menos abajo, estamos hablando de que los emisor y receptor se están acercando. Y si tenemos menos arriba y más abajo, emisor y receptor se están alejando. ¿Sí? Puede uno de ellos eventualmente estar en reposo, podría estar paradito, sentado, no sé, pero no moviéndose. Pero si se están acercando, se ocupa más arriba y menos abajo. Y si se están alejando, se ocupa menos arriba y más abajo. El desafío PAES que tenemos para este capítulo tiene que ver con esto que está aquí, con esta formulita que nos vamos a tener que aprender porque en la PAES se pregunta. Así es que mucho ojo con esta formulita, la vamos a ocupar en un ratito más. Y finalmente, la resonancia eh, la vamos a definir como sencillamente a una vibración forzada. Es decir, yo tengo eh, un, un cuerpo, por ejemplo, no sé, eh, hagamos cuenta que tenemos, hagamos cuenta que tenemos acá, eso es un puente, que está visto así como de perfil. Es un puente, ¿cierto? Y por aquí van pasando los vehículos, para allá o para el otro lado. Y ahí va, este es un bus. Y ahí está la rueda del bus. Ya. Y se va moviendo este para allá y el otro para el otro lado. Da lo mismo. Este puente inicialmente está en reposo, ¿sí? Pero la pasada de los vehículos, genera que el puente vibre. No solamente eso, también, por ejemplo, el viento, ¿sí? Cuando hay un aumento en el caudal del río, por ejemplo, también puede existir una resonancia en el puente, porque se le está induciendo o induciendo, ahí los del lenguaje me ayudan, se le induce una vibración que no tenía anteriormente. O sea, se le está forzando una vibración. Eh, ¿Cuándo se genera esto? Ya vimos que se generaba de esta manera. Ya, pero cuando esto, este diario vivir que nosotros acabamos de definir acá, eh, tienen unas frecuencias que coinciden con la frecuencia natural del cuerpo que está en reposo, en este caso se produce pero un aumento notable de la amplitud, un aumento pero terrible de lo que es la amplitud de la onda, y esto es lo que genera finalmente la resonancia. Esto es lo que genera la resonancia. Por ejemplo, para que quede un poquitito más claro, si nosotros tenemos un vaso que está posicionado, ¿cierto?, en reposo sobre una cierta superficie. Si yo pongo un ruido muy fuerte, en la radio, por ejemplo, la pongo a todo chancho, le va a generar una vibración tan fuerte o tan alta a este vaso que las vibraciones que va a producir es probable que el vaso se quiebre. Si volvemos nuevamente al tema del puente, y aquí en lugar de vehículos va pasando un desfile, por ejemplo, de unos uniformados de las Fuerzas Armadas, ellos lo que tienen que hacer, y me imagino que lo saben, es que eh, tienen que eliminar el paso regular que llevan, porque ese paso regular, esa marcha regular que llevan, es posible que pueda hacer vibrar el puente de una manera tal que lo puede hasta botar, únicamente por aumentar su amplitud debido a la vibración que está produciendo. De eso se trata la resonancia. Y para ya ir finalizando la clase de hoy, vamos a ver este desafío PAES,
que nos dice que una ambulancia viaja por una autopista a una velocidad de 33,5 metros segundo. Su sirena emite un sonido a una frecuencia de 400 Hz. Es decir, que los primeros datos que tenemos es la velocidad del emisor, que es igual a 33,5 metros segundo. Y también tenemos la frecuencia del emisor, que es igual a 400 Hz. ¿Qué es lo que me piden? ¿Cuál es la frecuencia aproximada percibida por un automovilista? O sea, lo que me piden es la frecuencia recibida. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos la velocidad del receptor, que es, ahí me la dan, 24,6 metros segundo. Y el último dato, que es importantísimo porque si no, no podríamos resolver el problema, es que me dicen que el auto se va acercando a la ambulancia. Recuerdan que habíamos visto que la fórmula tenía dos partes, o dos etapas, dos fases, una cuando se iban acercando y otras cuando se iban alejando. Eso es lo que tenemos que evaluar acá. En este caso se va acercando, por lo tanto el signo más va a ir arriba. Hagámoslo acá arribita para que no nos pasemos a otro lado, para tener los datos aquí a la vista. Frecuencia recibida, que es lo que nos preguntan, igual a la frecuencia, ¿cierto?, emitida, la frecuencia del emisor, que acá me dicen que es de 400 Hz. No vamos a utilizar las unidades, las vamos a usar al final y ahora les voy a explicar cómo vamos a ir viendo esa parte. Igual, perdón, paréntesis, velocidad del sonido, que acá me dan el hint, me dicen que vale 343 metros segundo. 343 metros segundos. ¿Cómo se acercan? Aquí dijimos que tenía que ir un más, ¿sí? ¿Más qué? Más la velocidad del receptor, que aquí me la dan, 24,6 metros segundos. ¿Dividido por qué? Por la velocidad del sonido, nuevamente la velocidad del sonido, pero ahora menos. La velocidad ahora del emisor. El emisor siempre va abajo. ¿Cuál era la velocidad del emisor? Acá me la dan. El de la ambulancia, que en este caso es de 33,5 metros segundos. Si ustedes se dan cuenta, la frecuencia está en Hz. Las velocidades están todas en metros por segundo, por lo tanto, los metros por segundo que me den acá arriba, los metros por segundo de arriba, van a ser metros por segundo también abajo. Y por lo tanto esas unidades se me van a cancelar. Solamente me va a quedar los 400 Hz y por lo tanto la frecuencia del receptor también me va a dar en Hz, ¿sí? Así es que no es necesario que hagamos ninguna transformación ni nada por el estilo. Tenemos 343 más 24,6. Ya, y si hacemos esta operación, recuerden que primero va el paréntesis, sumamos 343 más 24,6, dividimos por 343 menos 33,5 y eso lo multiplicamos, el resultado de eso, el resultado de esta división de acá, del paréntesis, lo multiplicamos con el 400 que tenemos ahí. ¿Qué es lo que me va a dar eso? 475 y fracción, 0,09, una cosa así. Por lo tanto, la alternativa B es la correcta. Un ejercicio típico de PAES. Y acá no facilitan las fórmulas. Por lo tanto, esta formulita la tenemos que llevar más o menos ensayada y bien aprendida. Dejamos hasta acá la clase de hoy. Espero que se haya entendido todo, que les haya servido esta parte y nos vemos en la siguiente, que si no me equivoco es la luz. Para la próxima clase vamos a revisar todos los conceptos, formulitas y tips para rendir una buena PAES de física en cuanto al ítem de la luz. Así es que eso, nos vemos, un abrazo para todos y para todas. Chao, chao.